Bienvenidos a nuestro espacio. Mi nombre es Josué Díaz, su relator de historias de terror, y los acompañaré en estos relatos. Los invitamos que se queden y sean parte de este rito y unirse a nuestra comunidad. El rito. Antiguo cementerio de Piendamó. Nos ha llegado una historia de un suscriptor que relata la historia perturbadora que pasó en su pueblo, que muy pocos han escuchado. Y es algo que solo ahora cuentan los viejos y comentan que hace muchísimos años en el municipio de Piendamó vivía un hombre campesino de muy pocos recursos. Muchos no conocían de su familia o amigos, el cual nombraremos Fernando, ya por respeto a la persona real de la historia. Según cuentan los que lo alcanzaron a distinguir, que era una persona muy avara y muy poco social, terco y malgeniado, que no le gustaba ayudar a los demás y que muy pocas veces se compadecía de la desgracia de su prójimo. Antes todo lo contrario, se reía de sus desgracias. Y dice también que él era una persona muy pobre y que vivía en una humilde casita muy vieja y pequeña, en una zona muy apartada de la cabecera municipal, lo que lo hacía cada vez más extraño que interactuara con la comunidad local. Pero dicen que de un momento a otro lo empezaron a ver en el pueblo, que andaba bien vestido y perfumado y con un poder adquisitivo mayor, tanto así que se daba el lujo de comprar tierras y ganado, y en muchas ocasiones lo veían salir de los bares completamente borracho, yéndose en dirección a su hogar, lo cual despertaba la sospecha de dónde era la procedencia de su dinero o riquezas, lo cual a más de uno tenía con la curiosidad. Y fue así como uno de sus amigos, un día borracho, se emprendió en investigar y tomarse el trabajo de preguntarle, con la intención de despejar sus dudas de si Fernando estaba en malos pasos o en actos ilícitos. Y una noche se encontraron en un bar. Fernando, el hombre adinerado con procedencia desconocida y que se convirtió en rico de la noche a la mañana, fue convocado por su amigo, y mientras tomaban en la cantina, este lo miró fijamente a los ojos cuando notó que estaba siendo investigado por su amigo, a la vez que Fernando le clavaba la mirada en medio de su borrachera. Le contaba que eso era producto de un pacto que había hecho con el mismísimo diablo hace muchísimos años, a la vez que el ambiente cambiaba y se tornaba más lúgubre y macabro. Al relatar que había hecho un pacto con el diablo, el hombre, su amigo, quedó petrificado y le preguntó por qué de ese acto, a lo cual Fernando le respondió con el objetivo de volverse rico y poseer todo aquello que él había anhelado, y que todo el dinero o riqueza que recibía solo tenía una condición: que no podía ser utilizado para ayudar a los demás, y que tampoco podía ingresar a iglesias, y que mucho menos tener familia, ya que perdería automáticamente su riqueza y suerte. Lo cual escuchó su amigo mientras un frío recorrió su cuerpo. Ya muy atento y asustado por lo que decía Fernando, esperó un momento y luego se despidió, dejándolo solo en la mesa mientras bebía. Ese rumor se esparció por el pueblo como pólvora en poco tiempo, pensando que lo que decía era una mentira y lo trataban de charlatán, cosa que Fernando se reía cuando se lo mencionaba, aunque la gente, aún con curiosidad, no se explicaba de dónde sus riquezas salían. Y eso pasó muchos años, hasta que Fernando, ya viejo, murió, y muchos de sus allegados decidieron darle un entierro digno, aún sabiendo que él en vida no había sido una persona más amigable, cosa que la gente prefirió ignorar el mal comportamiento del viejo en su pasado, y decidieron llevarlo a la iglesia del pueblo para despedirlo y así culminar con su historia. Pero no sabiendo que Fernando ni aún muerto dejaría de generar asombro en las personas. Cuentan los viejos que ese día
Cuando intentaron meterlo a la iglesia, el ataúd donde iba Fernando se tornó muy pesado, tanto así que tuvieron que ingresarlo a la iglesia casi entre 10 personas, ya que era muy difícil por su peso, mientras empezó a ventear muy fuerte, y el féretro era acompañado por unos sonidos de madera que crujía, pero una vez adentro lograron culminar con la oración. Y lo prepararon para sepultarlo, cosa que de inmediato lo fueron a realizar. Mientras que lo sacaban de la iglesia, se empezó a tornar el cielo de color gris, mientras que a la vez los abordó una lluvia, tanto así que conforme la gente avanzaba con el féretro para el cementerio, la lluvia se tornaba poco a poco más fuerte. Y dicen los viejos que ese cementerio, a pesar de ser pequeño, generaba cierto temor por su apariencia, ya que muchas de las tumbas eran viejas y estaban en mal estado. La entrada al cementerio solo se delimitaba por un cerco que se componía por alambre de púas. Y el terreno en su tiempo estaba un poco descuidado, generando que en unas partes el monte cubriera algunas tumbas, pareciéndose a un territorio baldío. Cosa que en el momento que iban llegando con el féretro, dicen que otra vez adoptó el féretro un peso inexplicable, que tuvieron que alzar entre varios hombres con mucha dificultad. Ya cruzando la entrada al cementerio, se desató una ventisca que asombró a muchos mientras sepultaban a Fernando. Cosa que por temor los pueblerinos se apresuraron con el entierro, y después de un rato de esperar que la ventisca pasara, cosa que no pasó, y al ver que no cesaba, la gente se alejó del cementerio y se dirigió cada uno a su respectivo hogar. Llegó la noche y se intensificó la lluvia, tanto así que se fue la energía en el pueblo en su totalidad, y dejando a muchos hogares iluminándose con las velas como único recurso en su momento. Ya muchos estaban asustados porque caían muchos truenos muy fuertes, y de la misma forma venteaba, mientras los techos intentaban soportar la ventisca que se desataba. Ya siendo tarde, muchas personas ignoraron el momento, cosa que al otro día, al despertar, se quedaron asombrados cuando observan que muchos hogares se habían quedado sin techo, tanto en Piendamó como en Tunía y sus alrededores, lo cual confirmaron con otras personas cercanas al cementerio, que relataban que en la noche anterior escuchaban unos gritos desgarrados de un hombre pidiendo ayuda mientras eso pasaba, y que a muchos no habían dejado dormir, lo cual confirmaba al otro día las personas cercanas al cementerio, cuando curiosos fueron a ver qué pasaba o de quién eran los gritos, y es ahí donde más de uno se aterró. Con lo que observaron no lo podían creer. El cementerio ya no era el mismo, se veía más terrorífico, y las tumbas igual. Cuando una persona se logra percatar de algo que cuelga de uno de los alambrados que encerraba el cementerio, y es como un tipo de trapo grandísimo de color carnoso, que conforme se van acercando a observar, curiosos identifican como una piel humana sin ningún tipo de corte. Así que era como si hubieran sacado el cuerpo de la piel sin dañarlo, y también con un gran parecido con el cuerpo que habían enterrado el día anterior. Ya asustados se acercaron a ver la tumba de Fernando y se dieron cuenta de algo macabro. No se encontraba, solo estaba el ataúd totalmente destruido y arañado por un tipo de garras y envuelto en un sangrero, y sin el cuerpo de Fernando, solo la piel del hombre en un alambrado. Y fue cuando todos recordaron cuando alguien relató que se lo había llevado el Viruñas en cuerpo y alma, porque lo único que dejó fue la piel del difunto, acto que todos se persignaron y se fueron asustados del lugar, quedando eso en la memoria de ellos, los viejos, que en su época lograron conocer a Fernando, el hombre rico del pueblo. Hemos presentado el rito.